Cuarto domingo del tiempo de Cuaresma. Nos encontramos en este ciclo C, en el que proclamamos y meditamos el Evangelio de San Lucas, con el capítulo 15, que es un capítulo, un texto emblemático, bellísimo, pudiéramos decir casi que corazón, centro del Evangelio de Lucas, llamado por demás el Evangelio de la Misericordia. En este capítulo 15 encontramos tres parábolas de la misericordia, que son similares en la estructura, pero que van colocadas con una especie de crescendo, en aumento, en profundización, adentrándonos cada vez más en la mente y en el corazón del Padre Celestial, que es misericordioso. Encontramos tres parábolas: la moneda perdida, la oveja perdida, el hijo pródigo. Como nos damos cuenta, pues aquel que se le pierde la moneda busca, barre, esculca, mueve todo hasta que la encuentre, y al encontrarla hace fiesta. Al pastor que se le pierde, que se le descarría la oveja, sale en su búsqueda dejando las 99 en el redil para luego cargarla sobre sus hombros cuando la encuentra y hacer fiesta. De igual manera, la parábola del hijo pródigo pues recoge esa misma estructura, agregándole unos elementos particulares que quisiera simplemente subrayar a partir también de lo que las demás lecturas de este domingo, en particular la de Pablo a los Corintios, nos propone. En primer lugar, digamos que el centro de la parábola es el Padre Celestial, que es compasivo, misericordioso, lento a la ira, rico en clemencia. Hay otros personajes, los dos hijos, dos hermanos, que toman la decisión, particularmente el hijo menor, de irse de la casa, de reclamar la herencia y malgastarla. El hijo mayor permanece en casa, y él tendrá también un papel central, también como el hijo menor, en el relato, con dos posturas que nos dejan enseñanzas para nuestras vidas. El fondo teológico, doctrinal y pastoral de este domingo cuarto de Cuaresma, que va muy de la mano del sacramento del bautismo, es la oportunidad que se nos brinda a todos de la conversión, con un llamado que brota de las entrañas del apóstol, que reconoce que es su tarea en este mundo, que el ministerio que él ha de desarrollar se centra, se sintetiza en el ministerio de la reconciliación. Pablo, como todos nosotros, obispos, presbíteros, misioneros, evangelizadores, hemos de ser conscientes de esa misión, que a veces de pronto sin darnos cuenta la hacemos a un lado. Nuestro primer propósito como pastores, como misioneros, como predicadores de la buena nueva, es exhortar a todos a la conversión, es decir, a volver a Dios, volver a la casa del Padre. Y
Pablo, en su carta a los Corintios, dirá de una manera magnífica cómo Dios en Cristo busca reconciliar al mundo consigo. Dios Padre, en su Hijo Jesucristo, quiere reconciliar el mundo consigo, dice Pablo explícitamente en este capítulo 5 de su segunda carta a los Corintios. ¿Qué significa esto? Que la tarea de Cristo al morir en la cruz es llevarnos al Padre, reconciliarnos con el Padre. Pero dice algo muy bello a su vez, que ese trabajo, esa misión, esa actividad evangelizadora de Cristo que nos quiere reconciliar con el Padre, lo hace sin pedirnos cuenta de los pecados. Literalmente o textualmente dice el texto de hoy, porque Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, sin pedirles cuenta de sus pecados, y ha puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación. Así entonces, Pablo hace un llamado desde lo profundo del alma, que hoy, como obispo, yo también lo hago. Dice Pablo en el texto de este domingo, en nombre de Cristo les pedimos que se dejen reconciliar con Dios. Este pasaje lo escuchamos también el pasado miércoles de ceniza. Déjense reconciliar con Dios. Es decir, conviértanse. Asuman la misión de ser criaturas nuevas a partir de la reconciliación de la vida nueva, la que el mismo bautismo nos ha regalado. Digamos también, piérdanle el miedo a la reconciliación. No teman convertirse. No les dé miedo volver a la casa paterna, a Dios, porque Él no va a pedirles cuenta de sus pecados. Simplemente los abrazará. Esto que nos dice el apóstol Pablo en textos evidentemente posteriores a los apóstoles, a los evangelistas, pues sin duda recogen y deben haber tenido en su mente esa parábola que Lucas nos regala del Padre Misericordioso o del Hijo Pródigo, donde en palabras de Pablo, que relata ese corazón misericordioso del Padre, se ve que fue lo que quiso Jesús decir al plantear la parábola, donde el Hijo reconoce su pecado, me levantaré, me pondré en camino a donde está mi Padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Es el talón de Aquiles para Dios, el reconocimiento de nuestros pecados. Cuando el pecador se arrepiente, Dios se doblega. Cuando el pecador se obstina en su pecado, pues no habrá respuesta, sino la paciencia de Dios, esperando su conversión. Y esperando que la vida misma sea la que le enseña a ese pecador el camino que debe seguir hacia la casa del Padre. La actitud del padre de la parábola es bellísima. Lo estaba esperando, al hijo que se había ido. Al verlo a la distancia, es él el que toma la iniciativa de salir a su encuentro. Es él el que lo abraza y prácticamente no lo deja hablar. El hijo quiere expresarle
su sentimiento de pesar y su deseo de conversión. Vuelve y le repite esas palabras que había discernido y pensado antes. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco llamarme hijo tuyo. A esto dice el texto que al padre se le habían conmovido las entrañas cuando lo veía a la distancia. El conmoverse las entrañas significará que el amor de Dios hacia nosotros es un amor también maternal, que viene desde lo profundo de su ser y que le duele todo lo que nosotros estamos también padeciendo, incluso buscados. El Señor se duele por nuestros pecados, se duele por nuestros sufrimientos y lo abraza. Y como dije ahora, prácticamente no lo deja hablar. Y por el contrario da orden para que lo vistan con la mejor túnica, le pongan anillo en la mano, le pongan sandalias en los pies, maten el ternero cebado. Es decir, con estos signos está diciendo el relato que el padre le devuelve al hijo la dignidad de hijo, la dignidad que el pecado había mancillado. Al volver a casa, el Señor se la restituye, el Padre se la restituye con el vestido, el anillo, las sandalias y la gran fiesta. Pero como no todo es color de rosa, por así decirlo, sigue habiendo un dolor. El hijo mayor sigue obstinado en su pecado. Pensaba que no era pecador. Es que yo siempre he estado aquí. Es que yo nunca te he traicionado. Mira en tantos años como yo te sirvo sin desobedecer nunca una orden tuya. A mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio al hijo que se fue, sí se lo das. Hay un sentimiento de infidelidad. El hijo mayor estaba con el padre, simplemente físico, en lo físico, mas no desde el corazón. Prácticamente se habituó a estar con el padre, pero no tenía los sentimientos del padre. Si lo hubiera tenido, se hubiera alegrado con la llegada de su hermano. Por eso el reclamo: alégrate, tu hermano que estaba muerto ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. El texto deja así iniciado, no dice nada en qué termina, si el hijo entró o no entró a la fiesta, el hijo mayor, pero sí muestra cómo hay una humanidad fracturada, una humanidad que necesita la reconciliación entre nosotros y respetarnos y amarnos y reconocernos como hermanos. Pidámosle al Señor que este hermoso pasaje de la parábola del Padre Misericordioso pues mueva nuestros corazones efectivamente a la vida nueva, a dar el paso a la conversión, a dar el paso a regresar a la casa del Padre convencidos de que Él nos acogerá, que Él no nos va a condenar y que por el contrario nos va a colmar de su amor. Los brazos de Dios no son para fustigar. Los brazos de Dios, como los de Cristo en el madero de la cruz, son para abrazar y bendecir. Seguimos unidos todos en esta recta final de la Cuaresma. Ya nos faltan prácticamente 2 semanas para iniciar la Semana Mayor, orando por el Papa Francisco, quien ha regresado, como nos hemos podido dar cuenta, al Vaticano. Seguimos orando por él, por su situación de salud, que el Señor lo fortalezca, que el Señor lo anime en medio de la cruz, de la enfermedad que le ha tocado cargar. Los bendigo a todos en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén.